Pues hoy vamos a hablar un poquito justamente del tema del suicidio y del cutting, como bien decía Yolanda, está muy relacionado con el Día Internacional de la Tristeza y otros días por ahí que se conmemoran a lo largo del año. Pero bueno, no sé por dónde les gustaría que empecemos, algo en particular. Pues yo te propondría, si ves bien, que sea el cutting con lo que empecemos. ¿Qué es el cutting? Excelente. Pues el cutting es parte de lo que se pudiese considerar el comportamiento autolesión. Y digo es parte porque la autolesión no se limita al cutting. El cutting son lesiones hechas exclusivamente con objetos punzocortantes. No digas tijeras, navajas de rasurar, bisturís, cúters, etcétera, etcétera, que pueden generar justamente cortadas en la piel que empiezan de manera muy superficial. Exclusivamente hablando de cutting es eso, pero la autolesión en realidad implica mucho otro tipo de lesiones, que pueden ser desde algo muy mínimo o parecer algo mínimo como un pequeño pellizquito en la piel, jalarse el cabello, autogolpearse, ¿no? Incluso hay jovencitos que llegan a golpear la cabeza contra la pared o los puños contra los objetos por tratar de aliviar un poquito el dolor emocional que están teniendo en ese momento. Entonces, a grandes rasgos, la autolesión es eso y el cutting exclusivamente habla de las lesiones con objetos punzocortantes. Ahora, ahorita que decías del cutting, y creo que a todos nos pasa, automáticamente hacemos también como un gesto con la mano así, ¿no? Uh-huh. ¿Es esto entonces como común solamente el que sea en las extremidades? Normalmente sí. Son generalmente en lugares poco visibles y normalmente son en piernas, en el área de los muslos, en el área de los brazos, en la parte superior. Hay jovencitos que lo hacen en los codos, porque en los codos justamente por la textura de la piel es poco visible o se nota un poco menos. Entonces es como una zona muy común y que de pronto los papás lo pueden confundir con cualquier raspón, ¿no? Así de, te raspaste y puede ser una conducta autolesión. En las rodillas también es común y ya hay como personitas que lo pueden hacer incluso en el pecho o en el vientre, pero normalmente sí es más común en las extremidades, tanto superiores como inferiores, en zonas poco visibles, porque les da pena y les da culpa a ellos lesionarse, porque de alguna forma tienen ellos la conciencia de que no está bien lastimarse a sí mismos. Incluso sienten vergüenza algunos. ¿Cómo puede ser que tú me digas que es por aliviar dolor cuando esto causa dolor? Estamos hablando de dolores de naturaleza diferente. El dolor que tú mencionas es dolor físico, ¿no? Y el dolor al que yo me refiero es dolor emocional. Hablando de tristeza, justamente, ¿no? O este dolor que normalmente nosotros mencionamos como tristeza, que puede ser a veces hasta un grado de depresión mucho mayor y que ellos no saben lidiar con ello. Hablando de adolescentes, les cuesta mucho trabajo distinguir y expresar lo que sienten y pocas veces las personitas que ejecutan el cutting tienen herramientas de afrontamiento a las situaciones adversas de la vida. Entonces, no tienen una forma más saludable de aliviar ese dolor o de gestionarlo de una mejor manera y ellos así lo expresan, tal cual es, me corto para sentir menos tristeza, para sentir menos dolor. Y lo más grave de esta situación es que llega a ser adictivo, ¿no? Porque además la tristeza y la depresión van incrementándose, ¿no? Y entonces ellos se generan la idea, se convencen a sí mismos de que la única manera de sentirse mejor es lastimándose físicamente, cortándose. Entonces lo hacen ya de pronto de manera más compulsiva, de una manera más reiterada e incluso más profunda. Las cortadas pueden llegar a ser cada vez más fuertes, más profundas, más grandes. Y eso es lo que lo convierte en algo peligroso. Pero realmente ellos lo expresan. Incluso en consultorio muchas veces el discurso de los pacientes es, lo hago para evitar lastimarme más feo. O sea, lo hago para evitar llegar como al punto máximo, aunque no habría que descartar que esté asociado ya a un pensamiento de quitarse la vida en algún punto, ¿no? Cuando la depresión ya es muy grande y no se ha trabajado
adecuadamente. Pero esa es la intención inicial, aliviar el dolor emocional a través del físico. O sea, lo que quiero entender es que en un principio, o sea, no se está buscando el suicidio, sino simplemente el aliviar esta tensión, este dolor emocional que tienen, Así de es. un mal manejo emocional. ¿Así Exacto. es? Ok. Así es, justo así tal cual. Por eso es súper importante que como papás de pronto estemos muy pendientes, porque eso literalmente es un grito de ayuda. O sea, es algo me está pasando y no sé cómo lidiar con esto y necesito ayuda. Entonces, cuando nosotros lo detectamos, no menospreciar el comportamiento. Así parezcan unos pequeños rasguños superficiales, porque así empiezan además, ¿no? Con pequeños rasguños superficiales, es como el momento de pedir ayuda. Y no necesariamente puede ser depresión exclusivamente, a veces puede ser ansiedad, ¿no? Y entonces la ansiedad, ¿qué sucede? Y tal cual, o sea, ahorita con tu analogía me vino muy bien porque es la ansiedad genera mucha adrenalina y mucha fuerza acumulada cuando es muy fuerte. Entonces, la única manera que ellos tienen de pronto de sacar todo eso es lastimándose. Y por Oye, eso es Jessica, importante verlo. Ajá, dime, Juan. y comentabas hace rato y decías de los adolescentes. ¿Esto es algo exclusivo de los adolescentes o se puede ver incluso en edades muy tempranas o la edad no tiene absolutamente nada que ver? Desafortunadamente es más común en niños y adolescentes. Sí, se dan en edades más tempranas. O sea, estamos hablando de niños desde los 9 años aproximadamente, ¿de acuerdo a las estadísticas? 9, 10 años, que ya empiezan a presentar conductas de autolesión. Y esa estadística o sea, en la media se extiende hasta los 20, 21 años, ¿no? Que es donde ya neurológicamente más o menos el cerebro madura, pero es donde más predomina esta conducta, porque en esta etapa pues no se han desarrollado las habilidades suficientes para lidiar consigo mismos, con sus emociones, con cómo comunicar lo que sienten, cómo entender lo que está pasando a su alrededor de pronto y les abruma demasiado. Entonces se da mucho en esas edades tempranas también y que ahí es donde se convierte en un tema tabú, porque justamente es como pensaríamos, como un niño puede tener estas emociones que le abruman demasiado, porque a un niño tú de pronto lo ves reírse a carcajadas y de un momento a otro llorar muy profundamente y al momento siguiente jugando, pensando que todo está bien. Pero el simple hecho de que haya este tipo de situaciones nos dice que pues hay que poner mucha atención en los pequeñitos porque algo está pasando ahí que podríamos prevenir muchas cuestiones a futuro en cuanto a incluso suicidios o problemas depresivos mayores en ellos. Oye, Jessica, ¿y esto es crónico o tiene determinados momentos? ¿O es un comportamiento que está ahí presente todos los días o todas las semanas? Cuando hablamos de cutting o de autolesión, es algo que es continuo. Es algo que si no se trata, es continuo y va creciendo. Hay que diferenciar muchísimo también con esos momentos a lo mejor de estrés y de ansiedad y a lo mejor sí de depresión que pueden ser momentáneos o pueden ser exclusivos de ciertas etapas, como bien dices, los exámenes o incluso algún cambio drástico en la vida, pero que no necesariamente tienen como resultado una autolesión, sino a lo mejor otro tipo de procesos. Sin embargo, el cutting como tal o la autolesión sí es algo que va creciendo porque se convierte en una adicción. Desafortunadamente, esta conducta segrega en el sistema nervioso de manera de cierta forma engañosa ciertas sustancias que generan confort, por no decir placer tal cual, ¿no? Cierto confort, cierto alivio inmediato. Eso hace que la recompensa sea inmediata al momento y eso va reforzando la conducta. Es por eso que se va haciendo constante, ininterrumpida y cada vez mayor. Y me vino a la mente un adolescente que está estudiando y que se come las uñas. Para mí eso podría ser como auto, ¿no? Pero si esto ya lo está haciendo, no con la presencia de un examen, pero si ante cualquier situación se come las uñas o a lo mejor, como están escribiendo aquí, se jala el pelo y se lo come y se lo arranca, pero ya como tú dijiste, repetitivamente, ¿no? Entonces, sí, ya estamos hablando no de una ansiedad, sino de un problema mucho mayor relacionado con conductas autolesivas,
Que eso es importante que un papá vea, ¿no? La frecuencia, la intensidad con la que se está presentando. Así es, justo. Porque una conducta pasajera como el comerse las uñas, que sí es muy frecuente con ansiedad en los jovencitos sobre todo, disminuye o incluso se elimina cuando la ansiedad se va, cuando la ansiedad se supera. Pero la autolesión como tal no, ¿no? Porque al final el morderte las uñas, aunque sí diríamos es pues tú mismo generarte algo, no generas un estímulo doloroso, porque normalmente llegan como hasta donde puedan, ¿no? A veces duele un poquito, a veces sí sangran un poquito, pero no es como tanto, es muy raro. A diferencia del cutting, que es inmediato, es un dolor inmediato y repetitivo. Intención, conciencia e intención. Incluso tienen sus objetos ya muy específicos para utilizarlos, ¿no? Y hasta incluso se los cargan a la escuela o los tienen en lugares muy específicos de su cuarto y saben incluso esconderlos porque de alguna manera, repetimos, tienen la conciencia de que es algo que no debe nadie darse cuenta y por eso empiezan a hacerlo en lugares poco visibles, para que pueda ser escondido la mayor parte posible. Y entonces son cositas que hay que poner mucha atención. Incluso conductas que aunque yo no me doy cuenta que tienen las heridas, cosas como, hace calor, ¿por qué no te quitas el suéter? Eso ya me está diciendo, ¿qué está escondiendo? Cositas así que hay que poner mucha atención porque ellos de alguna manera lo van a esconder lo más que se pueda, porque son conscientes. Que si te estoy entendiendo bien, que sí puede llegar a tener una relación con el comportamiento suicida, ¿no? Intentarlo o en una de esas hasta consumarlo.